Hace 2000 años, en un rincón olvidado del Imperio Romano, nació un hombre que no tenía ejército, no tenía riqueza, no escribió ni un solo libro, y aún así cambió el curso de la historia humana para siempre. ¿Cómo es posible que alguien así exista? ¿Qué tenía este hombre que sigue moviendo a millones de personas 2 milenios después de su muerte? Hoy vamos a explorar quién fue Jesús de Nazaret desde una perspectiva histórica y espiritual. No desde el dogma, no desde la religión institucional, sino desde algo mucho más profundo, desde lo que realmente enseñó, desde lo que realmente vivió, y desde por qué sus palabras siguen siendo tan radicalmente revolucionarias hoy como lo fueron entonces. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir sobre sus enseñanzas centrales va a sorprenderte, y probablemente te cambie algo por dentro. Imagina por un momento el mundo en el que nació Jesús. El año es aproximadamente el 4 antes de nuestra era. Palestina es una provincia ocupada. El Imperio Romano controla todo con mano de hierro. Impuestos aplastantes, soldados en cada esquina, crucifixiones públicas como método de terror. La gente común vive con miedo, con hambre, con la sensación de que Dios los ha abandonado. En ese contexto, en un pueblo tan insignificante que había un dicho popular que decía: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Crece un niño llamado Yeshua, Jesús en arameo, un nombre común, un niño de familia humilde, hijo de un carpintero. Nada hacía presagiar lo que vendría, pero algo ocurrió, algo que los historiadores, independientemente de su fe, no pueden ignorar. A los 30 años, este hombre de Galilea comenzó a caminar por los pueblos de Israel diciendo algo que nadie había dicho de esa manera: el reino de Dios está aquí, no allá, no después de que mueras, aquí, ahora, dentro de ti. Y la gente lo seguía, por miles. Ahora bien, ¿quién fue Jesús históricamente? Los registros no bíblicos confirman su existencia. El historiador romano Tácito lo menciona. El historiador judío Flavio Josefo también. Ambos escriben sobre él sin ser seguidores suyos, lo cual es significativo. Históricamente, Jesús de Nazaret existió. Fue bautizado por Juan el Bautista, reunió discípulos, predicó en Galilea y Judea. Fue ejecutado bajo Poncio Pilato, el gobernador romano, aproximadamente en el año 30 de nuestra era. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque lo que este hombre dejó detrás no fue un imperio, ni una institución, ni siquiera un libro. Lo que dejó fue una idea tan poderosa, tan subversiva, tan profundamente humana, que 2000 años no han bastado para apagarla. Hablemos de sus enseñanzas. Y voy a pedirte que por un momento pongas a un lado cualquier imagen religiosa que tengas de Jesús, ya sea positiva o negativa, y que simplemente escuches lo que este hombre decía. La primera gran enseñanza, el amor radical. Jesús no inventó el concepto del amor, pero sí lo llevó a un extremo que nadie antes había propuesto con tanta claridad. En una cultura donde la ley decía ojo por ojo, diente por diente, Jesús se paró frente a una multitud y dijo algo que debió haber sonado absolutamente absurdo. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Detente ahí un segundo. En el mundo del siglo I, esto no era filosofía abstracta. Esto era una declaración política explosiva. Los enemigos de los judíos eran los romanos que los ocupaban, los recaudadores de impuestos que los explotaban, los líderes religiosos que los oprimían. Y Jesús decía: ámalos, no porque sean buenos, no porque lo merezcan, sino porque el amor que él enseñaba no dependía de la conducta del otro, dependía del estado interno del que ama. Este es un concepto radicalmente moderno. Los psicólogos contemporáneos hablan del amor incondicional como la base de la salud emocional. Los grandes líderes espirituales del siglo XX, desde Mahatma Gandhi hasta Martin Luther King Jr., tomaron directamente de Jesús esta idea y la convirtieron en fuerza política. Gandhi dijo explícitamente que el Sermón del Monte fue la fuente de su filosofía de no violencia. 2000 años después, seguimos tratando de aprender a hacer lo que Jesús dijo en 30 segundos. La segunda enseñanza, el reino de Dios está dentro de ti. Esta es quizás la más incomprendida y a la vez la más profunda de todas sus enseñanzas. En una ocasión, los fariseos le preguntaron cuándo llegaría el reino de Dios. Esperaban que él hablara de ejércitos celestiales, de señales en el cielo, de un Mesías guerrero que expulsara a los romanos. Jesús los miró y respondió: el reino de Dios no vendrá con señales visibles. No dirán aquí está o allá está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Dentro de vosotros, no en el templo, no en los rituales,
no en las instituciones de poder religioso, dentro de cada ser humano. Esto era revolucionario. En el mundo antiguo, lo sagrado vivía en lugares específicos, en los templos, en los altares, en los sumos sacerdotes. Jesús estaba diciendo que cada persona llevaba dentro de sí misma el punto de contacto con lo divino, que la transformación no era externa sino interna. Los místicos de todas las tradiciones, los budistas, los sufíes, los contemplativos cristianos, han llegado a la misma conclusión por caminos distintos. Lo que Jesús enseñó no era solo para su época, era y es una tecnología espiritual atemporal. La tercera enseñanza, el perdón como liberación. Hay una historia que Jesús contó que se ha llamado la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos. El menor le pide su herencia antes de tiempo, básicamente deseándole la muerte en vida, se va, lo malgasta todo, termina en la miseria más absoluta y decide regresar, no como hijo, solo como sirviente, porque siente que ya no merece ser llamado hijo. Pero el padre lo ve venir desde lejos y corre hacia él. En la cultura del Medio Oriente antiguo, un hombre de edad y posición no corría jamás. Era humillante, pero este padre corre, lo abraza antes de que pueda terminar su discurso de disculpa y ordena una fiesta. El hijo mayor, el que se quedó y fue obediente, se enfurece. ¿Por qué festejar al que lo desperdició todo? Y el padre le responde algo que resume todo el sistema de valores de Jesús. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. El perdón en la enseñanza de Jesús no es debilidad, no es hacerse el tonto, es la decisión activa, consciente, de no dejar que el pasado defina el presente, de ver al otro más allá de sus errores, de elegir la restauración sobre el castigo. Esta enseñanza tiene implicaciones que la neurociencia moderna está apenas comenzando a comprender. Los estudios sobre el perdón muestran que perdonar no beneficia principalmente al perdonado, sino al que perdona. Reduce el cortisol, disminuye la ansiedad, mejora la salud cardiovascular. Jesús no tenía escáneres cerebrales, pero sabía algo que nosotros estamos redescubriendo con datos. La cuarta enseñanza, el servicio como grandeza. La noche antes de su muerte, Jesús se arrodilló frente a sus discípulos y les lavó los pies. En el mundo del siglo I, lavar los pies era el trabajo del esclavo más bajo. Nadie en posición de autoridad hacía eso jamás. Cuando terminó, les dijo, ¿entendéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón. Pues si yo, siendo vuestro señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Toda la lógica del poder de su época estaba basada en jerarquía. Los grandes dominaban a los pequeños, los ricos pisaban a los pobres, los poderosos usaban a los débiles. Jesús dio vuelta a esa lógica completamente. El más grande en su sistema no es el que más tiene, es el que más sirve. Esta idea transformó la ética occidental de manera tan profunda que hoy casi nos parece obvia, pero no lo era en absoluto. Y todavía hoy, en los pasillos del poder político y económico, esta enseñanza sigue siendo tan subversiva como el día en que fue pronunciada. Y ahora llegamos al final, a lo que quiero que te lleves de este video. Jesús de Nazaret fue un ser humano que vivió en un tiempo y lugar específicos. Fue hijo de su cultura y también la trascendió. Fue juzgado, condenado y ejecutado por el sistema de poder de su época, exactamente como suele ocurrirle a quienes desafían demasiado profundamente el orden establecido. Pero lo que enseñó, sobrevivió. Sobrevivió porque no apelaba a la autoridad ni al miedo. Apelaba a algo más profundo, a la capacidad humana de amar, de perdonar, de transformarse desde adentro, de servir al otro. Sus enseñanzas no son propiedad exclusiva de ninguna iglesia ni de ninguna religión. Son parte del patrimonio espiritual de la humanidad. Y siguen vigentes porque responden a preguntas que no cambian con el tiempo. ¿Cómo vivir con sentido? ¿Cómo relacionarme con el otro? ¿Qué hacer con el dolor, con el error, con la muerte? 2000 años después, seguimos buscando respuestas, y muchas de ellas, curiosamente, ya fueron dadas por un hombre sin ejército, sin riqueza y sin libro propio, en los caminos polvorientos de Galilea. Quizás vale la pena escucharle de verdad, no con los oídos de la religión, sino con los oídos del alma. ¿Para ti qué significa Jesús? Déjanos saber en tus comentarios. No olvides regalarnos un like para seguir creciendo como comunidad. Nos vemos en el próximo episodio.
Cierra los ojos, late tu pecho en silencio. Cruza el umbral que se esconde en tu aliento. Giran las esferas sin principio ni final. Ven